escuchando a Sumo, la emblemática banda liderada por Luca Prodan, haciendo Rec Test, un clásico, por supuesto, y seguimos en la versión veraniega de Que Vuelvan las Ideas, y tenemos también, debo mencionar, a nuestro columnista internacional, que vino literalmente corriendo, pobre, como estás, Cristian Arias Barona, le contamos a toda la gente que ya lo conoce, ya conoce su voz, su cadencia, y que el tiempo es tirano, y sobre todo cuando tenés que venir corriendo a la radio un día así de sol, ¿no? Por supuesto, un día de verano porteño, que yo siempre lo critico porque es demasiado húmedo. Y bueno, entre los avatares de la vida urbana, así es, tenemos que movernos un poquito de eso en bicicleta. Ah, tal cual. Ah, bueno, el deporte, muy bien. El deporte que tiene sus contratiempos, ¿no? Como las lesiones. El alcoholismo no genera lesiones en los tobillos, por lo menos está comprobado. Quizás, bueno, el hígado, los riñones es otra cosa, pero es verdad que no lastiman los tobillos ni las rodillas. Bien, pero bueno, eso lo habíamos hablado el otro día fuera del aire, por supuesto, que al final resulta que los veranos en Buenos Aires son más fuertes que vos eras de Cali, sí. Sí. Que en Cali, mirá qué sorpresa. Sí, porque en Cali el clima, si bien hace calor todo el año, claro, digamos, es una temperatura seca, ¿no? Lo que hace más insoportable el calor aquí en Buenos Aires es precisamente la humedad, que es bastante alta. Y bueno, eso nos hace, aunque vengamos de las zonas más extremas del norte de Sudamérica, nos hace, no lo cobra, digamos. Claro, los hace transpirar literalmente. Literalmente, muy bien. Bueno, la idea era hablar un poco de Venezuela, ¿no? La nueva asunción de Maduro, su tercer gobierno, en un contexto de alta complejidad. Así es. Venezuela, que se convirtió más que en un problema suramericano, en un problema global, diría, ¿no? Por lo menos en la última elección que se desarrolló en julio del 2024, ¿no? Fue una elección que estuvo ante los ojos del planeta, más allá del continente, donde tuvo una alta tensión, donde se convirtió en algunos casos en un tema de discusión doméstica, ¿no? Muchos países muchos presidentes tuvieron que salir a tomar posiciones muchas veces presionados por sus adversarios políticos internos o sus mismas bases políticas, digamos, por los oficialismos en los distintos gobiernos. Uno de esos casos, y yo diría que es uno de los más paradigmáticos, es el de Gustavo Petro, ¿no? El de Colombia, porque si bien ha tenido una posición que ha buscado digamos, no sancionar o no denunciar o no agredir directamente a Venezuela, ha estado muy, digámoslo, acorralado por sus oponentes internos, fundamentalmente por el uribismo, lo que vulgarmente uno llama la extrema derecha colombiana, ¿sí? Pero también por los sectores más proclives al centro, si uno pone un poco el espectro ideológico, que estarían dentro de su propio frente político, que es el Pacto Histórico, ¿no? Un frente muy heterogéneo y que aquí, por ejemplo, se verifica eso. Muchas veces se habla de que el gobierno de Colombia actualmente es un gobierno de izquierda. No es un gobierno donde por primera vez la izquierda tiene un grado de protagonismo importante, pero es un frente muy heterogéneo, ¿no? Yo diría que ni siquiera es mayoritaria la izquierda en ese frente político, y por eso la posición de Gustavo Petro ha sido resistida internamente y ha tenido como esos matices que van oscilando, ¿no? En un momento dice, bueno, no quiero meterme en las elecciones, luego no puedo reconocerlas, luego le contesta a sus adversarios políticos internos diciendo, no, bueno, yo no me voy a meter en la política doméstica de otro país, y quizá ese ha sido uno de los elementos más interesantes en las últimas horas, donde Gustavo Petro mismo ha tomado una posición abierta frente a no solamente los resultados de la elección, sino a la asunción de Nicolás Maduro el pasado viernes 10 de enero. Y dice, aunque me lo pidan, yo no voy ni a llamar a una intervención internacional, ni voy a intervenir, ni voy a tomar ninguna decisión que vuelva otra vez al cierre de fronteras, al bloqueo económico, y que en definitiva eso tiene como consecuencia agredir a la misma población colombo-venezolana que vive en esa frontera extensa de más de 2.000 kilómetros, y que en ese sentido no quiere, digámoslo, agredir a esos 14 millones de colombianos que viven en esa extensa frontera que comparten ambos países. Hay algo muy interesante y quizás requeriría demasiado tiempo explicar, ¿no? Y es cómo se llega a la situación actual de Venezuela. A mí me gusta mencionar
por lo menos que desde el 2013, cuando fallece Hugo Chávez, empieza un periodo de disputa por desplazar a una fuerza política que se había consolidado de manera democrática y mayoritaria, ¿sí? Chávez ganó, creo que solamente perdió una elección que fue la de la reforma constitucional, o la segunda reforma constitucional, pero el resto las ganó todas de manera abrumadora, ¿no? Sí, sí. Tuvo una mayoría apabullante. Y quizás lo que mucha gente lo sabe, ¿no? Pero no todos los argentinos, es que realizó o concretó por lo menos una revolución en la calidad de la vida de gran parte de los venezolanos. Había índices que el cambio era brutal, me acuerdo como el consumo de carnes, cómo se multiplicó desde que llegó Chávez, y eso redundó en una calidad de vida, de alimentación, de vida, de consumo, que la gran mayoría de los venezolanos no disfrutaban. Fue un cambio muy grande la llegada de Chávez. Sí, yo creo que el cambio y las condiciones económicas de la población mayoritariamente Sí. fue revalidado elección tras elección. Y diría hasta ha sido revalidado. Está la idea de que producto de los asedios externos e internos, digo, no todo es solamente desde el exterior. ¿Por qué? Porque desde el 2013, 2014, quizá hay gente más joven que hoy no lo recuerda o no lo conoció desde el exterior, y ocurrió un fenómeno que llamaban las guarimbas, ¿no? Eran una especie de piquetes organizados por grupos armados al interior de Venezuela que bloqueaban barrios e impedían que la gente se desplazara, y generaba como una sensación de inestabilidad en la seguridad, de malestar social, y que fue acrecentándose, y de algún modo eso también fue alimentado por una lógica de desabastecimiento. A mi modo de ver, aquí lo que ha ocurrido es que había un aprovechamiento de las vulnerabilidades de la estructura productiva nacional venezolana, ¿no? Y, entre otras cosas, la alta dependencia del petróleo. Venezuela ha dependido en un 90% del ingreso de sus exportaciones por petróleo, y a su vez mantenía una alta dependencia de importaciones de alimentos. Entre otras cosas, al interior, más del 60% de la distribución de alimentos estaba concentrada en pequeñas empresas, con las que el Estado tenía una serie de acuerdos o, digámoslo, alguna especie de amistad circunstancial, por esto de que los empresarios casi siempre son oficialistas. Bueno, en un momento cuando esos empresarios no quisieron ser más oficialistas, apareció una lógica de acaparamiento de productos básicos que produjo una especulación de precios y a su vez un desabastecimiento. Eso fue generando una lógica que deterioró muchísimo la vida, encareció, de ahí vino llegó una hiperinflación. Eso es cierto, digamos, ninguno de estos datos son datos, digámoslo, materiales, que después nos explican por qué algunos millones de venezolanos salieron del país. Y aquí también habría que hacer una advertencia, ¿no? Porque yo creo que hay una cifra un poco exagerada cuando se dice hay 7 millones de venezolanos. Habría que contabilizar también que 5 millones de colombianos y colombianas vivieron por muchos años en Venezuela, producto también de las lógicas de expulsión de Colombia, ¿no? No solamente por su política económica, sino también por la persistencia del conflicto social y armado. Digámoslo, uno de esos testimonios es el mío. Mi padre vivió muchos años en Venezuela y mis hermanos nacieron ahí, ¿no? Entonces tenemos una familia colombo-venezolana en ese sentido. Claro. Compartimos incluso valores, compartimos una trayectoria vital. Y de esos 5 millones de colombianos viviendo en Venezuela, muchos lograron incluso acceder a la vivienda, ¿no? Una de las políticas, las políticas sociales en Venezuela se han ido organizando en torno a misiones, ¿no? Hay misiones en salud, misiones en alfabetización, misiones en economía productiva en las comunas y los sectores populares. Y hay una que se llamó la Misión Vivienda, que construyó más de 5 millones de viviendas para la población. Entre esas, muchos de los colombianos que viven ahí. Pero es importante también decir que esos colombianos retornaron a Colombia, ¿no? Siendo ya venezolanos también, segundas y terceras generaciones, en medio de una crisis económica en Venezuela, con la promesa del gobierno de Colombia, que conducía una estrategia de asedio diplomático, así la caratuló el mismo Iván Duque, y con la idea de que en Colombia iban a encontrar lo que se les estaba negando económicamente, materialmente y socialmente en Venezuela. Yo diría que con una gran irresponsabilidad
porque ya la población colombiana se vivía en momentos Con de dificultades, muchas claro. dificultades económicas. Digo que la crisis neoliberal que le estalló en la cara en 2021 al mismo Iván Duque se venía cocinando años atrás, digamos. Era una granada activa que se iban pasando las derechas de mano en mano y que cada vez profundizaban más o aletargaban más de acuerdo a cómo tenían margen para contraer más y más deuda. Entonces yo creo que esos son algunos elementos que nos permiten entender la dinámica que fue sobrellevando esto, que fue una ola migratoria, ¿no?, que muchos llamaron desde afuera una crisis humanitaria y que, por ejemplo, le permitió en el 2019 a un personaje llamado Juan Guaidó autoproclamarse presidente. Sí, Y eso fue muy surrealista, digamos. bueno, pero dentro de ese surrealismo, yo no sé. Pero fue dañino, digamos, no es solo artístico los resultados, ¿no? Porque de hecho hizo lobby en gran parte de los países con auspicio de Estados Unidos y demás. Sí, por supuesto, es que fue precisamente un alfil de los Estados Unidos en esa dinámica. Sí. ¿Por qué un alfil? Porque le permitió, por ejemplo, que Estados Unidos confiscara una empresa como Citgo, una empresa que se encargaba de comercializar derivados de petróleo dentro de los Estados Unidos y que tenía, entre otras cosas, una política social de financiación de tratamientos de enfermedades oncológicas y graves en niños. Muchos de ellos venían a atenderse acá en la Argentina con los dineros que Citgo destinaba para eso. Y varias familias quedaron en ese momento varadas. Acá hay varios reportajes hechos por periodistas argentinos entre los años 2020-21 que muestran las condiciones, digámoslo, de desamparo en las que quedó esta población. Porque no es que Juan Guaidó tomó el gobierno y se hizo cargo de todo, no. Ellos no tenían ni las instituciones ni el interés de administrarlas, tan solo de saquear esos claro, y de recursos. debilitar, ¿no?, la posición de Maduro. Bueno, y de debilitar. Yo creo que ahí hubo una estrategia muy bien pensada de vamos a cortarle por todas las vías digamos, el aire a este gobierno para que o sucumba internamente o llegue un momento de debilidad tal que sea más fácil poder agredirlo externamente. Yo no sé si yo le había pasado por ahí en el momento de la producción un audio, si podemos escuchar si podemos escuchar el primero, que es el de María Corina Machado, y ahí vamos a analizar un poquito lo que nos dice. Obviamente no van a ceder si no existe una amenaza real, creíble, una amenaza severa y una amenaza inminente. Y esa única amenaza que los hace ceder es la del uso de la fuerza internacional en una coalición humanitaria. Bueno, llama la atención cuando dice humanitaria al final, cuando se está diciendo un ejército humanitario, van con flores, van con rifles y flores. una Claro. fuerza contundente internacional. Yo creo que esto es de un grado de irresponsabilidad que supina y que muchas veces la gente no conoce, porque parece que se tuviera que leer la situación actual en Venezuela como blanco y negro, o María Corina Machado y Edmundo González o Nicolás Maduro. Y yo pienso que quizá hay que agregar un tercer factor aquí, ¿no?, que es, bueno, ¿a qué intereses obedece la insistencia de estos personajes que después de resistirse varios años a participar en elecciones, recién en el 2024 participan, ¿sí? Y me parece importante decir con ya una creciente base popular que demostró que Nicolás Maduro puso en juego su estabilidad en el gobierno, porque no ganó por 70-30 como en otras ocasiones, no, ganó con 53% y se mostró una oposición bastante más sólida que en otras ocasiones, ¿no? Lo que conocemos, o que en Venezuela la oposición sigue organizada todavía en la Mesa de Unidad Democrática, ¿no? Y ahí mismo conviven Primero Justicia, partido que lidera Enrique Capriles Radonsky, quien fue el opositor con el que compitió primero Chávez en 2012, su última elección de octubre de 2012, después con Maduro en 2013, pierde y después pasa a gobernar el estado de Miranda hasta el 2017. Luego viene Leopoldo López, ¿no?, de Voluntad Popular, partido que de algún modo colinda con los idearios de María Corina Machado y con Edmundo González, que es ahora el líder de esta Mesa de Unidad Democrática. Entonces, esos partidos hoy
cuentan con una representación de alrededor del 18,5% de los municipios dentro del país al que ellos llamaron una dictadura y fueron electos popularmente. Pero por otra parte también cuentan con 3 gobernaciones de 24 que hay en el país. Entonces es una lógica incomprensible de cómo durante años se resistieron a participar en las elecciones, participan en las últimas y al no aceptar los resultados invocan un fraude, ¿no? Entonces ese me parece que es el elemento más preocupante, porque detrás lo que están son el pasado de estos personajes que han estado insistiendo desde hace varios años, no son solamente esos 5 años de donde escuchamos este audio, sino varios años más, en que la solución tiene que ser una intervención internacional. Y también es interesante decir, bueno, no es que el chavismo esté solo, ¿no? Desafortunadamente para la oposición se encontró con que la marcha del 9 de enero que convocó María Corina Machado logró reunir alrededor de unas 4.000 personas en Caracas, pero la del Día de la Asunción fue abrumadoramente masiva, digamos, multitudinaria. Entonces ahí donde uno termina preocupado con esta idea de cuando nos venden internacionalmente la soledad del poder del chavismo contra, digámoslo, sí, un eco internacional muy grande, muy importante de parte de esta oposición que logró reunir un conjunto de acuerdos políticos, ¿no? Con, digo, más que todo el aval de Estados Unidos, que ha sido el principal interesado en, entre otras cosas, violar el derecho internacional con los bloqueos unilaterales, ¿no? Existen, de hecho, en la ONU mecanismos creados para sancionar a los países de manera colectiva. De hecho, de ahí surgió, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio con una serie de mecanismos que estipulan cómo se tiene que llevar a cabo una sanción económica a un Estado. Pero en este caso, Estados Unidos lo ha hecho de manera unilateral, agrediendo, de hecho, las condiciones de vida de los venezolanos y venezolanas. Te hago una preguntita final. Es el tema de Venezuela es de una complejidad enorme, lo vamos a seguir tocando. Desde la época de Chávez, que dicen que hacía fraude, estamos asistiendo a una derecha desvergonzada que, por ejemplo, Trump declaró fraude cuando perdió las elecciones siendo él el presidente. O sea que él tenía todas las riendas del poder, igual le hicieron fraude, era todo absurdo. Bolsonaro también. Claro, tal cual. Entonces, por supuesto que desconfiamos y sabemos cómo es el modus operandi, el intervencionismo estadounidense y demás. Ahora, ¿vos considerás que Maduro cometió algún tipo de error como para que veamos que ponele aliados históricos como esta última Colombia o Chile o Bolivia o incluso la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner o Brasil, Lula, no se muestren tan cercanos a Maduro en este momento y de alguna forma quizás para un observador no tan avesado empiece a generar algún tipo de duda? Sí, yo creo que hay un error importante y tiene que ver con esta estrategia de las denuncias de fraude. Y es no haber anticipado que este iba a ser el mecanismo y el escenario, ¿no? Y creo que se explotaron muy bien varias vulnerabilidades que tiene el sistema político y electoral venezolano. A pesar de que siempre se ha dicho que es uno de los sistemas más seguros, yo creo que en algún lugar encontraron la veta, esa puerta trasera por la cual pudieron penetrar y desestabilizar el sistema electrónico del Consejo Nacional Electoral. Eso permitió que Venezuela no pudiese mostrar de manera anticipada los resultados de la elección y que la retórica la ganara digamos, claro, la pelea por la verdad. Claro, hubo como un apagón que de información en un momento que Exacto. En definitiva le hizo el juego a las denuncias de la derecha. Yo creo que tiene que ver con la misma estrategia, porque y si vos lo pensás, para mí fue una estrategia brillante, ¿no? Brillante, porque cuando no habían resultados, el denunciante del fraude muestra que ganó y después hubo fraude, ¿no? Claro. Y que el fraude lo hace el otro, pero que es una estrategia que ya venían intentando. Yo creo que el ejercicio en borrador de todo esto es precisamente la elección en la cual Bolsonaro denuncia fraude, y podemos seguir un poco el hilo de esta estrategia con la participación de un personaje como Fernando Cerimedo, un estratega de marketing político que estuvo bastante comprometido en ese proceso de denuncia de fraude y que es un argentino que ha sido asesor de Javier Milei, que es actualmente el dueño de La Derecha Diario y que se encuentra investigado
dentro del informe policial por haber instigado a la idea de que hubo un fraude en las elecciones en Brasil, producto de, no sé, una configuración que tenían las máquinas electrónicas de ese país. Entonces, yo creo que todo esto ya se venía preparando y que la síntesis de esta posibilidad de fraguar una estrategia de desestabilización a través de una elección se sintetizó en Venezuela. Ahora, el problema que viene después son dos cosas. Yo creo que lo primero que nos queda como conclusión a analizar es Maduro no quedó ni aislado, no quedó solo, no quedó desestabilizado, ¿no? Los gobiernos, incluso el de Donald Trump, sugieren mantener diálogo abierto con Nicolás Maduro, porque en definitiva es quien cuenta con el respaldo de las instituciones, ¿no? De los 5 poderes que hay hoy en Venezuela constitucionalmente. Lo mismo ha dicho Petro, dijo que no iba a cerrar la frontera y que desobedecía cualquier llamado de sus opositores a medidas contundentes, etcétera, ¿no? Y que dentro de esas medidas contundentes sí vemos a la soledad de los opositores dentro de la periferia de Venezuela, digamos de Colombia, de Perú, Brasil, ¿no? Los que en aquel momento eran oficialismos cuando lo gobernó por primera vez Trump, en esta idea de vamos a requerir una intervención militar internacional, que es un poco lo que decía Álvaro Uribe en el otro audio, que no sé si tengamos tiempo para escucharlo. Tenemos un segundito. A ver. Una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder. Sí, son declaraciones muy fuertes y graves que nos retrotraen a lo peor que puede pasar en los países, ¿no? Que dentro de un país pidan una intervención militar, porque no hay que ponerle eufemismos, de una gran potencia. Bueno, Cristian, tenemos que dejar por hoy, pero volveremos y te vamos a seguir escuchando. Muchas gracias. Fue Cristian Arias Barona, analista internacional colombiano de ley, al cual seguiremos disfrutando a lo largo de todo enero. Somos Radio AM 530. La mejor opción para disfrutar de un verano bueno y bonito es que sea bonaerense. Ingresá a buenosaires.tour.ar y conoce todos los destinos que la provincia tiene.